Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula, bienvenidos a mi canal Viaje al Bienestar. Y hoy les quiero contar sobre un libro que terminé de leer sobre Stanislav Basrach, que es un neurólogo que escribe sobre neurociencias, sobre la creatividad. Y hay muchos avances en los últimos 10 años sobre todo el tema de neuroplasticidad, de cómo cambiar nuestros pensamientos y cómo se ven reflejados en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, los cambios que también se provocan en el cerebro. Entonces, Stanislav Basrach nos cuenta que hasta nuestro último día de vida nosotros vamos a poder seguir aprendiendo. Cualquier niño hasta los 6 años es creativo desde el nacimiento. Lo que pasa que la escuela, la sociedad se esfuerzan bastante para que dejemos de usar esos circuitos neuronales para enfocarnos en la lógica y en el análisis. Esto nos va a convertir en nos va a hacer que esos sean los patrones dominantes a partir de ese momento. O sea, empezamos primer grado y ya la lógica y el análisis, los problemas, lengua, matemática y todo el adoctrinamiento, digamos, para nuestra educación hace que cada vez juguemos menos y cada vez los patrones dominantes de pensamiento se modifiquen. Entonces hay una esperanza que las neuronas y la sinapsis por suerte se recupera. El cerebro se regenera como cualquier otro músculo, ¿no? Como un músculo. Imaginemos el cerebro, hagamos de cuenta que es un músculo de la pierna, un músculo de cualquier parte del cuerpo, que lo que se atrofia con disciplina lo podemos recuperar con vocación, con ejercicio. Esto estudia la neuroplasticidad y las ideas pueden aparecer en cualquier momento, la creatividad puede aparecer en cualquier momento y cuando estamos más relajados es generalmente el momento donde más ideas y más creatividad podemos volcar. Muchas veces ocurren momentos de distracción, de diversión, de relajación, entonces siempre tenemos que tener a mano un cuadernito, un avirome para poder volcar esas ideas que son como flashes. Él lo habla como si fueran insights, ¿no? Que vienen por momentos y después se alejan, ¿no? Entonces a lo mejor después volvemos a nuestra casa y con la actividad habitual ya nos olvidamos lo que es ese insight, ese flash que nos había llegado. La forma en que usamos los pensamientos puede modificar la estructura y la anatomía del cerebro. No podemos procesar tanta información al mismo tiempo. Muchas veces somos multitasking, queremos todo hacer al mismo tiempo y no se puede. Bueno, tuve que interrumpir porque se peleaban los perritos de los vecinos, así que fui a ver qué pasaba. Bueno, les estaba contando que el cerebro no puede procesar tanta información al mismo tiempo. Usa una metáfora muy interesante, Basrach, ¿no? Que tiene que ver con este mapeo cerebral, este recorrido que hacen las neuronas, ¿no? Entonces imaginemos que estamos en un edificio alto y desde allá, desde arriba, podemos contemplar la ciudad, ¿no? De noche. Vamos a imaginar una ciudad de noche con sus calles, sus avenidas, con sus luces, ¿no? Pero esta ciudad está oscura. Solamente tiene algunas avenidas encendidas y alguna que otra calle encendida, ¿no? Pero ese cerebro lo vamos a ver como una ciudad en penumbra. Solo muy pocas avenidas y calles van a estar encendidas. ¿Qué quiere decir? Son esos surcos mentales, eso iluminado, ¿no? Que es lo que utilizamos todo el tiempo. Ese es el recorrido, digamos, habitual. Tendemos a utilizar siempre la misma información para resolver cualquier tipo de problema. Es decir, que buscamos siempre esa misma calle iluminada, vamos por esta avenida, vamos por esa calle que cruza,
y no recorremos otros lugares, por eso están oscuros, ¿no? Nos gusta ir o por un tema de desgaste energético, a nuestro cerebro le gusta ir por lugares conocidos, ¿no? Que ya hemos visto, que ya hemos experimentado, y siempre tenemos la posibilidad de recorrer otras calles, pero sabiendo que ahí podemos conseguir cosas diferentes, cambios, ideas creativas. Pero este desafío intelectual implica un esfuerzo para conectar nuevas neuronas, nuevas respuestas, y eso significa para el cerebro un mayor gasto energético. Pero, ¿qué pasa? Que el cerebro no quiere forzarse, ya tiene sus patrones de pensamiento y redes neuronales que se van formando con los años. Es como que nuestras respuestas en la vida se basan de información conocida ya por nosotros. En la escuela ya desde la primaria no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a asociar demasiado, ¿no? Para ser creativos necesitamos hacer asociaciones y conexiones entre dos o más cosas. Ustedes vieron que los chicos, por ejemplo, pueden asociar una cosa con otra que no tienen nada que ver, y a lo mejor arman una historia con eso, ¿no? Esas asociaciones son las que tienen esa riqueza, que traen esa creatividad que vamos perdiendo. Pero no nos enseñan a procesar la información así. A mí me encantan los datos, las cifras, cuando son así impresionantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos 100.000 millones de neuronas que componen todo el cableado cerebral. La principal función de estas neuronas es comunicarse entre sí, ¿no? Producen información y el sistema nervioso es el que las mueve, las hace viajar por todo el cuerpo. Toda esa información es lo que definimos como la mente, ¿no? Y el cerebro representa el 2% del peso en nuestro cuerpo, es liviano. Sin embargo, es el que más energía utiliza el 25% de la energía en forma de glucosa y oxígeno. ¿Por qué? Porque las funciones que cumple son extensísimas, o sea, el cerebro maneja todo, desde el latido cardíaco, la función de los órganos, el funcionamiento de los órganos, absolutamente comanda todo, es la maquinaria imprescindible, necesita gran cantidad de glucosa y oxígeno. He aprendido mucho más del cerebro en estos últimos 10 años, en toda la historia de la humanidad. El cerebro se terminó de formar en una época donde todavía el hombre luchaba por la supervivencia, donde cazaba, donde aparece el Homo sapiens hace 100.000 años, y la última parte que se forma de este cerebro, que es el córtex prefrontal, es el que nos permite ser más inteligentes, ¿no? El que nos permite esto que nos caracteriza a los seres humanos, que es el intelecto, el poder fantasear, el combinar símbolos, que nos da la capacidad de lenguaje, que nos diferencia con el resto del mundo animal, de permitirnos la escritura, el arte, las matemáticas, podemos hacer música, poesía. Bueno, todo esto se lo debemos al córtex prefrontal. Como les decía antes, hasta el último día de nuestra vida podemos seguir generando neuronas, teniendo conexiones neuronales, sinapsis. Con práctica, con ejercicios, con técnicas, vamos a poder obtener más conexiones neuronales y producir pensamientos nuevos y diferentes. Si vamos a la historia, en la época que garabateábamos en las cuevas hace más de 2,5 millones de años, desde ese momento hasta hoy el cerebro se triplicó en tamaño.
como dijimos, cuando surge el Homo sapiens hace 100.000 años y se desarrolla el córtex prefrontal, es como que algo increíble sucedió, porque comenzábamos a pintar rocas, a esculpir, a fabricar joyas. Nadie sabe por qué el cambio fue tan rápido en esa evolución, ¿no? Porque esto empezó a pasar, todo este nuevo, digamos, conocimiento y esta nueva motricidad en los últimos 40.000 años. ¿A qué se debe este último cambio, en esta precisión y en estos nuevos conocimientos? Nadie lo sabe exactamente, pero muchos científicos argumentan que pudo haber sido el cambio climático, que impulsó ciertas exigencias de supervivencia en las especies, y nos tuvimos que adaptar, nos volvimos más fuertes. Mejor dicho, no nos volvimos más fuertes por adaptarnos a este nuevo tema climático y a estas nuevas adaptaciones, sino que nos volvimos más inteligentes. Y esto sucedió gracias a los cambios que se produjeron en nuestro cerebro. La vida empezó hace más de 3.000 millones de años, pero las primeras criaturas pluricelulares aparecieron hace 650 millones de años atrás, ¿no? Pero antes de primates fuimos simples mamíferos, pero antes de ser simples mamíferos fuimos reptiles y guardamos un cerebro, lagartija. Él lo llama, o los científicos lo llaman cerebro lagartija. También tuvimos un cerebro ardilla y un cerebro mono. Y esto da forma a nuestras reacciones. Esto se lo conoce como cerebro triuno y es una manera de describir la organización jerárquica de las estructuras cerebrales. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo en una construcción, ¿no? Los cimientos, que es lo que va primero, es la base, sería el reptil. Luego necesitamos, para construir una casa, después de esa base necesitamos las paredes, ¿no? Para sostener el techo. Las paredes serían la ardilla y por último el techo, lo último que viene es el mono. Lo mismo vamos a ver en esta configuración, en esta construcción del cerebro. La parte más antigua, que era la base, la lagartija, lo vamos a llamar cerebro reptiliano, que tiene 500 millones de años y regula principalmente todo lo que tiene que ver con nuestros controles centrales. Por ejemplo, la respiración, el sueño, el ritmo cardíaco. Después va a venir el cerebro límbico, el de la ardilla, que ese tiene 200 millones de años. Se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con la supervivencia, que es correr, pelear, la lucha, la huida. Esto lo vimos mucho en biodescodificación. Todo lo que tenga que ver con circunstancias extremas, también con alimentarse, con reproducirse, con asimilar los alimentos. Y ahí, en esta parte límbica de nuestro cerebro, es donde vamos a encontrar lo que regula nuestras emociones, ¿no? La parte central de las emociones, que es la amígdala, pero no es la de acá. Hay otra amígdala en el cerebro que nos permite sentir el enojo, el miedo, el placer. Es el responsable de la creación de las emociones y los recuerdos. También vamos a tener en esta parte del cerebro límbico de ardilla que le dicen, el hipocampo, que también es bastante conocido, que es el que nos ayuda con la memoria a corto y largo plazo. Y después el tálamo, que también es bastante nombrado, que es la torre de control. Es la torre de control de todos los sentidos, de nuestros 5 sentidos. Estos dos que mencioné, el cerebro reptiliano y el límbico, son los más antiguos que tenemos y regulan nuestros comportamientos como persona. Y
por encima de estos dos, como si fuera la catedral, ¿no? Que le ponemos este techito, que es el cerebro más humano, por decir de una manera, porque es el que nos diferencia, es el córtex, el que apareció hace 100.000 años atrás, ¿no? Cuando aparece el Homo sapiens, que antes les contaba en otro video. Es como si antes hubiéramos vivido en una casa sin techo por millones de años, por miles de años. El córtex está ampliamente especializado en la visión, en el habla, en la memoria y en todas las funciones ejecutivas. Por eso, gracias a él, podemos leer, podemos escribir, podemos tener nuestras funciones intelectuales, y a su vez está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que están unidos entre sí por el cuerpo calloso. El izquierdo, esto tal vez es muy técnico, pero la verdad que está buenísimo saber lo que tenemos adentro de la cabeza. A mí, al menos, siempre me apasionó, y con biodescodificación lo trabajamos mucho, y van a ver la importancia, bueno, que tiene todo, absolutamente todo lo que el cerebro no puede gestionar, por un tema de que no puede, colapsaría si todo el estrés que sentimos no lo baja el cuerpo. O sea, en algún momento todo el estrés de las emociones y de lo que vamos viviendo va, no les quiero hacer lío, lo voy a explicar en otro video, pero cada emoción tiene su órgano disponible, digamos, para que el cerebro pueda bajar ese estrés al cuerpo. Es su manera de gestionar y de no colapsar. Entonces, miren la importancia que tiene el cerebro para comandar hasta qué parte del cuerpo se va a enfermar para salvaguardarlo a él, ¿no? Y bueno, pero volviendo al córtex, ¿no? Yo les decía que justamente se ocupa de todas estas funciones ejecutivas, y que está dividido en derecho e izquierdo, eso lo conocemos bastante. Y el izquierdo es el que se enfoca más con el proceso lingüístico, con lo secuencial, y el derecho es el que procesa lo holístico, lo visual. De todos modos, las dos mitades del cerebro trabajan juntas, ¿no? A pesar de que tienen diferentes funciones. Y muchas de las estructuras neuronales están duplicadas para que haya una en cada hemisferio. También es importante saber que somos seres emocionales, que aprendimos a pensar. No somos seres pensantes, somos seres emocionales. La emoción tiene más dominio que la razón. Ser más inteligentes implica tener un córtex más grande, con más y mayor cantidad de conexiones. Como el córtex creció en nuestra evolución, ustedes saben que las cabezas también crecieron para poder llevarlos. Y si no se hubiera plegado ese córtex que está alrededor, ¿no? de la superficie, no entraría si no se hubiera plegado. Por eso tenemos el cerebro, vieron, que está como arrugadito. La naturaleza lo resolvió con esta anatomía. Y este cerebro nos da unas capacidades extraordinarias, como el pensamiento lineal, el desarrollo del lenguaje, la habilidad de comprender símbolos, metáforas, desarrollar y comprender estrategias, matemáticas, comunicar, todas las habilidades humanas. Y este córtex evolucionó, su última evolución hace 100.000 años como córtex prefrontal, es el que nos permite esto de la motricidad fina en las manos, y socializar y trabajar en grupo. Nos ayuda a establecer acuerdos de cooperación entre nosotros. Incluso en aquella época mejoramos como cazadores gracias a este córtex frontal. Es la zona que hoy más usamos en nuestro trabajo diario. Es la que nos permite pensar las cosas, la interacción con el mundo. Y
y es la zona del cerebro que más consume energía. Es la que se ocupa de comprender, de decidir, de memorizar, de recordar o de inhibir ciertos pensamientos. Que la mujer, esa mujer de hace 100.000 años, que también tenía que luchar por, a pesar de que el hombre era el que iba a cazar y la mujer tal vez quedaba al cuidado en un lugar, en una cueva o en un espacio de no tanto peligro, tenía que proteger a sus hijos, luchaba también por su supervivencia, y esto de la cooperación entre otras mujeres, si un hijo lloraba o si había hambre y demás, hizo que al liberar más oxitocina, estas sustancias y estas hormonas, con una tarea diferente a la del hombre, hizo que tuviera otro cableado diferente al del hombre. Entonces tiene más habilidades empáticas, comprendiendo muchas veces al otro solo con mirarlo, ¿no? Y bueno, esto hasta nuestros días. Nosotros tenemos más conexión entre los dos hemisferios que el cerebro de los hombres. Esto permite no se enojen los hombres, pero es algo evolutivo, ¿no? Es algo que por nuestras diferentes, los pensamientos, nuestro modo de vida, todo va haciendo un cableado a cada persona diferente, y bueno, nos marca esto en la evolución de cuidar a la cría, ¿no? Que nos hizo más empáticas, y esto, bueno, en general también, ¿no? Hay de todo, pero evolutivamente estoy hablando, y esto que tengamos mayor conexión entre los dos hemisferios hace que las mujeres podamos tener estos malabares entre la emoción y la lógica y las tareas diarias que podemos hacer, varias cosas que tengan que ver con lo lógico y lo diario, ¿no? Trabajar y cuidar a un hijo, o estar en varios temas a la vez también. Bueno, espero que les haya gustado y vamos a seguir hablando porque me parece muy interesante, y después voy a relacionarlo con algunas cosas de biodescodificación cuando estemos un poquito más adelante. Así que les mando un beso y seguimos en la próxima. Hasta luego.